Mi querido amigo, mi querida amiga, quiero hablarte de uno de los regalos más grandes y menos comprendidos que Jesús nos dejó: el sacramento de la reconciliación, la confesión. Es el hospital de campaña para nuestra alma como herida, la lavandería divina que deja el alma más blanca que la nieve, el abrazo del Padre que nos recibe de vuelta sin importar qué tan lejos nos hayamos ido. Pero, y aquí viene una advertencia seria de nuestra Madre, Santa Teresa de Ávila: es posible acercarse a esta fuente de misericordia de Dios y salir de ella tan sucio y tan muerto espiritualmente como entramos. Es posible pasar por los ritos, decir las palabras, recibir la absolución del sacerdote, y que todo sea, a los ojos de Dios, una farsa, una confesión inválida, una confesión nula. Santa Teresa, que nos enseñó a navegar el Cumalma castillo interior, sabía que el demonio es astuto. Si no puede evitar que te confieses, intentará que te confieses mal. Y una mala confesión no solo no te da la gracia sacramental, sino que, si se hace con mala intención, puede añadir el terrible pecado del sacrilegio. Hoy, con la luz de esta gran doctora de la Iglesia, vamos a desenmascarar 3 errores graves, 3 actitudes del corazón que pueden anular tu confesión. No lo hacemos para darte miedo, sino para darte libertad, para que cada vez que te acerques al confesionario, lo hagas con la certeza de que estás recibiendo el verdadero perdón de los pecados y la fuerza para tu combate espiritual. 1. La falta de sinceridad, el pecado de las máscaras y las sombras. El primer error, y el más fundamental, es la falta de sinceridad. Es el pecado de esconderse de Dios en el mismo lugar donde se supone que debemos desnudarnos ante Él. Esta falta de sinceridad tiene 2 caras muy peligrosas: callar pecados mortales y minimizar la propia culpa. Primero, hablemos de callar un pecado mortal. Esto es, sin duda, la forma más directa de hacer una confesión inválida. Vas al confesionario, haces tu examen de conciencia, y hay un pecado que te quema por dentro. Quizás un pecado de lujuria del que te avergüenzas profundamente. Quizás un robo, un aborto, una traición grave. Y en el momento de la verdad, frente al sacerdote, el miedo, la vergüenza o el orgullo te ganan. Y lo callas. Confiesas otras cosas, quizás pecados más pequeños, para calmar la conciencia. Pero el pecado grande, el que te mató el alma, lo dejas en la sombra. Santa Teresa, con su honestidad brutal, nos diría que esto es una locura y una ofensa terrible. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tratando de engañar a Dios? Él ya lo sabe todo. El buen sacerdote no es un detective que investiga tus crímenes. Es un médico que necesita que le muestres la herida para poder curarla. Si le muestras un rasguño en el brazo, pero le ocultas una herida de bala en el pecho, ¿cómo puede sanarte? Callar un pecado mortal. En la confesión no solo hace que esa confesión sea nula, es decir, que ninguno de los pecados que sí dijiste sea perdonado, sino que añade el pecado de sacrilegio. Es profanar un sacramento. Es mentirle al Espíritu Santo. Es una de las ofensas más graves que podemos cometer. La misericordia de Dios es infinita, pero requiere de nuestra sinceridad. No podemos recibir un regalo que nos negamos a aceptar con las manos abiertas y vacías. La segunda cara de la falta de sinceridad es más sutil: minimizar o justificar los pecados. Es el arte de confesarse sin acusarse. En lugar de decir: «Padre, me acuso de haber gritado a mi esposa con ira», decimos: «Bueno, es que mi esposa me provocó y yo perdí la paciencia, pero ella empezó». En lugar de decir: «Me acuso de haber sido perezoso en mi trabajo», decimos: «He estado un poco desmotivado en el trabajo. La situación no ayuda». ¿Ves la diferencia? En el primer caso, asumes la responsabilidad. En el segundo, te excusas, culpas a las circunstancias o a los demás. Santa Teresa nos enseñaría que esta actitud nace de la soberbia. Un corazón verdaderamente arrepentido no busca excusas, busca el perdón. La humildad es la puerta de la gracia.
Cuando minimizamos nuestros pecados, estamos demostrando que nuestro dolor de los pecados no es auténtico. No nos duele haber ofendido a Dios, nos molesta tener que admitir que no somos tan buenos como pensábamos. Una confesión llena de justificaciones, aunque no sea estrictamente inválida si no se ocultan pecados mortales, es una confesión espiritualmente estéril. Recibes poca o ninguna gracia porque tu corazón no está verdaderamente abierto y arrepentido. La verdadera vida de santidad comienza con una sinceridad radical ante Dios y ante uno mismo. 2. La falta de dolor verdadero, el pecado del corazón de piedra. Este punto es el corazón de la confesión. Es más importante que la lista detallada de nuestros pecados. El dolor, la contrición, es el alma misma del arrepentimiento. Sin él, la confesión es un cuerpo sin vida, una recitación vacía, un trámite administrativo que no toca el corazón de Dios. La teología católica nos enseña que hay dos tipos de dolor, y entender la diferencia es crucial para saber si nuestra confesión es válida. Primero, está el dolor perfecto, llamado contrición. Este es el arrepentimiento que nace del amor puro a Dios. Te duele haber pecado no por el miedo al infierno, ni por la vergüenza, ni por las consecuencias negativas que el pecado trajo a tu vida. Te duele porque has ofendido a alguien que es infinitamente bueno, a alguien que te ama con locura y que murió por ti en una cruz. Es el dolor de un hijo que ha roto el corazón de su padre amado. Este dolor perfecto, si es genuino, perdona los pecados mortales incluso antes de la confesión, aunque permanece la obligación de confesarlos tan pronto como sea posible. Es el ideal al que todos debemos aspirar. Pero la Iglesia, en su sabiduría de madre, sabe que somos débiles y que nuestro amor es a menudo imperfecto. Por eso, nos dice que para una confesión válida basta con tener el segundo tipo de dolor, el dolor imperfecto, llamado atrición. ¿Qué es la atrición? Es el arrepentimiento que nace no tanto del amor, sino del temor. Te arrepientes porque has entendido la fealdad de tu pecado. Te arrepientes porque tienes miedo del infierno y de perder el cielo. Te arrepientes por las consecuencias desastrosas que tu pecado ha causado. Este dolor, aunque imperfecto porque está centrado en ti mismo y en el miedo al castigo, es suficiente para que el sacramento de la confesión sea válido. La gracia de la absolución toma este dolor imperfecto y lo eleva, lo purifica. Ahora, aquí viene el problema que Santa Teresa señalaría. El error que anula la confesión no es tener un dolor imperfecto. El error que anula la confesión es no tener ningún dolor en absoluto. ¿Cómo se manifiesta esta falta de dolor? Es la actitud de quien va a confesarse por pura rutina, por costumbre social o por un sentido de obligación legalista. Es la persona que recita su lista de pecados con la misma frialdad con la que recitaría la lista del supermercado. No hay emoción, no hay pena, no hay un verdadero deseo de cambiar. Se confiesa porque toca confesarse en Cuaresma o porque quiere recibir la comunión en una boda. Esta confesión es una cáscara vacía. Es un insulto a la pasión de Cristo. Cada pecado que cometimos fue un latigazo, un clavo, una espina en el cuerpo de nuestro Señor. ¿Cómo podemos hablar de esas ofensas con una indiferencia total? Santa Teresa, que tuvo visiones profundas de la pasión, nos diría que si realmente meditáramos en lo que cuesta un solo pecado mortal, moriríamos de dolor. La falta de dolor se manifiesta también en una actitud de ligereza. La persona sale del confesionario y 5 minutos después está contando chistes o hablando de temas banales, como si nada hubiera pasado. No hay un periodo de recogimiento, de gratitud por el perdón recibido. Esto revela que el encuentro no fue profundo, no tocó las fibras del alma. Fue un evento superficial. ¿Por qué una confesión sin dolor es inválida? Porque el perdón de Dios no es mágico. No es un sello que el sacerdote pone en un documento. Es un encuentro de dos corazones, el corazón misericordioso de Dios que ofrece el perdón y el corazón arrepentido del pecador que lo pide y lo recibe. Si el corazón del pecador está duro, seco, sin arrepentimiento,
Es como una roca impermeable. La lluvia de la gracia puede caer sobre ella, pero no la penetra. No hay transformación. No hay perdón. El sacerdote puede pronunciar las palabras de la absolución, y si no hay un impedimento externo, la Iglesia supone la validez. Pero Dios, que ve el corazón, sabe que no hubo un verdadero arrepentimiento, y por lo tanto, el alma sigue en su estado de pecado mortal. Es una situación terrible, porque la persona cree que ha sido perdonada y puede acercarse a recibir la Eucaristía, cometiendo así un sacrilegio sobre otro. Entonces, ¿qué hacemos si nos damos cuenta de que nuestro corazón está seco? ¿Qué pasa si, con toda honestidad, examinamos nuestra conciencia y decimos, no siento dolor, sé que lo que hice está mal, pero mi corazón está frío? Aquí es donde la sabiduría práctica de Santa Teresa brilla. Ella no nos pediría que finjamos un sentimiento que no tenemos. Dios no quiere actores. Lo que ella nos aconsejaría es un camino de humildad y de oración. Primero, la humildad de reconocer nuestra miseria. Acércate a Dios y dile, Señor, mira qué desgraciado soy. He cometido estas ofensas terribles contra ti, y mi corazón es tan duro que ni siquiera soy capaz de llorar por ellas. Soy peor que los animales, que al menos muestran lealtad. Ten piedad de esta mi frialdad. Esta oración, hecha con sinceridad, ya es un principio de arrepentimiento. Es el reconocimiento de que deberías sentir dolor, aunque no lo sientas. Segundo, pide el don del dolor. La contrición es una gracia. No es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza. Por lo tanto, debemos pedirla. Antes de confesarte, pasa unos minutos frente a un crucifijo. Mira a Jesús clavado en la cruz. Piensa que tus pecados son la causa de ese sufrimiento y pídele, Señor, por tus santas llagas, por tu preciosa sangre, dame una sola gota del dolor inmenso que sentiste por mis pecados en el huerto de los olivos. Dame la gracia de odiar mi pecado, no por miedo al infierno, sino por amor a ti, que eres tan bueno y que tanto has sufrido por mí. Esta oración es infalible. Dios nunca niega la gracia de un corazón arrepentido a quien se la pide con humildad. Quizás no sientas una emoción sensible, quizás no llores a lágrima viva. El dolor no es necesariamente un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Es detestar el pecado, es reconocer su malicia, es desear no haberlo cometido. Cuando entras al confesionario, después de haber hecho esta preparación, aunque tu corazón se sienta seco, puedes decir con verdad en tu acto de contrición, Señor mío Jesucristo, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque has hecho el esfuerzo de alinear tu voluntad con la de Dios. Has detestado tu pecado a la luz de la fe, aunque tus emociones no te acompañen, y eso es suficiente para que el sacramento sea válido y fructífero. Una confesión hecha con este dolor, aunque sea imperfecto y pedido como una limosna, es una confesión que abre las puertas del cielo. Es la que nos permite levantarnos una y otra vez y continuar nuestro combate espiritual en el camino hacia la vida de santidad. Sin este dolor, la confesión es un eco en una habitación vacía, un ritual que no salva, una oportunidad de misericordia trágicamente desperdiciada. 3. La falta de propósito de enmienda, el pecado de la puerta giratoria. ¿Qué es el propósito de enmienda? Dicho de forma sencilla, es la decisión firme y sincera de no volver a cometer el pecado que estamos confesando y de evitar las ocasiones próximas que nos llevan a él. No es una promesa de que nunca más caeremos. Dios conoce nuestra debilidad y no nos pide lo imposible. Es una decisión de la voluntad, aquí y ahora, de luchar con todas nuestras fuerzas, con la ayuda de su gracia, para no ofenderlo más. El error que anula la confesión es acercarse al sacramento sin esta intención. Es la actitud de la persona que, en el fondo de su corazón, ya ha decidido que va a seguir pecando.
es la confesión de la puerta giratoria. Entro, me confieso, salgo y vuelvo a hacer lo mismo, sabiendo que en unas semanas volveré a confesarme otra vez. Esto se ve claramente en ciertas situaciones. Por ejemplo, la persona que vive en una relación sexual fuera del matrimonio y se acerca a confesar para poder comulgar en la boda de un familiar, pero no tiene la más mínima intención de cambiar su situación de vida. O la persona que tiene un negocio fraudulento y confiesa sus mentiras, pero no está dispuesta a renunciar a las ganancias ilícitas. O la persona que está enganchada a la pornografía y se confiesa, pero no está dispuesta a poner los medios concretos para evitarla, como instalar filtros en sus dispositivos o evitar estar a solas con acceso a Internet. Santa Teresa, con su realismo espiritual, nos diría que esto no es una confesión, es una burla. Es tratar a Dios como si fuera un tonto. Es querer lo mejor de los dos mundos, el perdón de Dios y el placer del pecado. Es decirle a Jesús: Señor, perdóname por haberte clavado en la cruz, pero déjame quedarme con los clavos, por si los necesito más tarde. Una confesión sin un propósito de enmienda sincero es inválida. Es nula. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Es darle la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Si no hay una decisión de cambiar de dirección, no hay un verdadero arrepentimiento. Solo hay remordimiento, que es el dolor egoísta por las consecuencias del pecado, pero no un verdadero dolor de amor u ofensa a Dios. El sacerdote, al dar la absolución, dice unas palabras muy importantes: y te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Pero si tú no tienes la intención de vivir en esa paz, de abandonar la guerra del pecado, estás rechazando el don que se te ofrece. Es como un prisionero al que el rey le ofrece el indulto, pero el prisionero responde: Gracias, Majestad, pero prefiero quedarme en mi celda, es más cómoda. Esta actitud es una de las razones principales por las que muchas personas no avanzan en su vida espiritual. Viven en un ciclo de pecado, confesión, pecado, que no los lleva a ninguna parte. Su vida de santidad está estancada. Se sienten frustrados y pueden llegar a pensar que la confesión no funciona. Pero el problema no está en el sacramento, está en la falta de una decisión radical por Cristo. Ahora, es muy importante entender esto bien. El propósito de enmienda no es la certeza de que no volverás a caer. Si fuera así, solo los santos perfectos podrían confesarse. El propósito de enmienda es la decisión de luchar, es la voluntad de poner los medios. Imagina un soldado herido que es llevado al hospital. El médico lo cura y le dice: ahora, para no volver a ser herido, debes evitar el campo de batalla. Si el soldado responde: gracias, doctor, pero voy a volver al mismo lugar, sin armas y sin protección, ¿de qué sirvió la cura? El propósito de enmienda es la decisión de decir: doctor, gracias por curarme. Ahora, deme un escudo, un casco, un arma, y enséñeme a luchar para no volver a caer en la misma emboscada. ¿Cuáles son esos medios concretos? Santa Teresa nos daría consejos muy prácticos. Primero, la huida de las ocasiones próximas de pecado. Si tu pecado es la borrachera, el propósito de enmienda significa dejar de frecuentar el bar donde siempre te emborrachas y a los amigos que te incitan a beber. Si tu pecado es el chisme, significa alejarte del grupo de personas con las que siempre caes en la crítica. Sería una confesión inválida decir: me arrepiento de emborracharme, si ya tienes planeado ir al mismo bar al salir de la iglesia. Segundo, la oración humilde pidiendo la gracia de la perseverancia. El propósito de enmienda no se basa en nuestra fuerza de voluntad, que es frágil como el cristal. Se basa en la gracia de Dios. Por eso, parte del propósito es la decisión de rezar más. Señor, sé que soy débil y que volveré a caer si me dejas solo. Te suplico, por tu misericordia, que me des la fuerza para resistir esta tentación. No confío en mí, confío en ti. Tercero, la práctica de la virtud opuesta. El combate espiritual no es solo defensivo, también es ofensivo. Si tu pecado es la soberbia,
El propósito de enmienda incluye la decisión de practicar pequeños actos de humildad. Si es la avaricia, practicar pequeños actos de generosidad. Esto debilita la raíz del vicio y fortalece el alma. Cuando te acercas a la confesión con esta triple decisión, huir de la ocasión, rezar por la gracia y practicar la virtud opuesta, tu propósito de enmienda es real, es sincero, es sólido. Y aunque, por tu debilidad, vuelvas a caer en el futuro, esa caída no anula la validez de tu confesión pasada, porque tu intención en aquel momento fue honesta. Simplemente te levantarás, volverás a confesarte con la misma sinceridad y seguirás luchando. Esa es la esencia de la vida de santidad. Conclusión. El abrazo que transforma. Hemos desenmascarado los 3 errores graves que pueden anular nuestra confesión: la falta de sinceridad, la falta de dolor y la falta de propósito de enmienda. Son 3 pilares. Si falta uno, todo el edificio de la reconciliación se derrumba. Pero el mensaje de Santa Teresa no es un mensaje de miedo que nos paralice. Es una llamada de atención de una madre que quiere que sus hijos reciban la plenitud de la gracia. Es un mapa para que no nos perdamos en el camino hacia el corazón de Dios. La confesión no es un trámite, no es un lavado de coches espiritual. Es el sacramento del nuevo comienzo. Es el lugar donde el alma, por más sucia y rota que esté, puede volver a nacer. Es el encuentro personal con la misericordia encarnada de Jesucristo. Por eso, la próxima vez que te prepares para confesarte, no lo hagas deprisa. Tómate tu tiempo. Pide luz al Espíritu Santo para hacer un buen examen de conciencia. Pide la gracia de un dolor sincero, meditando en la pasión de Cristo. Y toma una decisión concreta, un propósito de enmienda práctico y realista. Y entonces, entra en ese confesionario no con el miedo de un criminal ante un juez, sino con la confianza de un hijo que vuelve a casa. Y después de recibir la absolución, quédate unos minutos en silencio, agradeciendo. Saborea la paz, siente la ligereza de un alma perdonada, y sal de allí con una alegría renovada, listo para el combate, sabiendo que no estás solo. El camino de la vida espiritual es un camino de caídas y levantadas. Pero la confesión es la mano de Dios siempre extendida para ayudarnos a ponernos de pie. No la desprecies, no la profanes. Ámala, frecuéntala y vívela con toda la sinceridad, el dolor y el propósito de enmienda de que seas capaz. Esa es la puerta segura para una vida de unión con Dios y para la felicidad eterna que Él anhela darte.